Qué placer poder estar con ustedes. Televisión o vivo. Sí, papá. Sí, Repartirle señor. a tus compañeros, por favor, lo que Ya le sé que la corresponde. Esa es la rutina, Dale a ¿no? cada uno lo que le ver. corresponde. Repartirnos el examen. Deja uno y pasa hacia atrás. Ese- Este en cuestionario. realidad, este en realidad el machete. Este es el multiple choice Sí. que tenemos que juntar. Yo ya tengo, gracias, te agradezco. Yo les voy a tomar la lección ahora. Cayó, Bueno. eso no sé qué, pero. A ver, ¿qué es eso? Voy a guardar otra cosa. Este es otra cosa. En breve te vas a enterar, Sí, Felipe. perdón, este es para el próximo programa. ¿eh? Bueno, Ah, ya. Bueno, ¿qué noticiero. Bueno, Que ¿cómo acá vamos están? adelantando, pues. Claro. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo va? Bien, bien, ¿cómo bien, estás, bien. Toto? Bien nomás. Muy buenas Bien. tardes. Ah, ¿cómo va? Y casi 40 hasta hace una hora. Sensación térmica. 39. Pero la 42. térmica vamos A a ver. tapar, La térmica es la que vale, ¿verdad? Sí, sí, la que Sí. sentís, sí, porque el 38 viento, qué sé yo, estaba es la que marcando vale. supuestamente, No, la térmica es la que vale, ¿verdad? Claro. Un saludo. Yo quiero enviar un saludo muy, muy especial a Ande, Adelante. que sí, hoy nos dejó sin luz toda la mañana, de 8 a 1 más o menos. Casi fue horario completo, así es que muchas Declaraste, gracias. declaraste que tenés un aire más, un aire menos. No, y me coste que ayudamos un poquito nosotros, ¿eh? Ni prendemos no, nada. No ¿qué prende hacemos? nada. Está bien. Con este calor. Para eso lo Ayudamos, usan la sí. plancha. Pues. Sí, sí. Sí, Bueno, sí. todavía después me llega la factura simbólica, ¿verdad? Estuvimos sin servicio un par de minutos, 20 minutos por ahí. 20. Pero ya vamos a estar por ahí. No, yo generalmente cuando llego a casa donde se va 20 minutos porque cambian, no sé qué, justo cuando... Sí, justo, El ¿no? único momento del día que estoy Ahí en mi entra casa, Toto ahí cambia. ahora. Ahora, puf, se va, ¿verdad? Yo colaboro porque como no estoy todo el día en casa, entonces no uso Aparte en tu casa. generador Sí, es incentivo verdad, no se va. es verdad. Claro, Porque entonces tenés que no, tener no ahorro. uso cuando estoy. Sí, Pedro. La... Si no, No, si yo no estuviéramos no- en yo vivo, te tampoco meto un tackle, te estoy tiro hoy, para el otro ¿verdad? lado y te digo cara dura, Ah. ¿verdad? Bueno, en fin. Bueno, Sí. Y una cúpula tipo lo de los Simpsons. ¿no? claro, sí. Entrando un poco al tema de la jornada que me parece fue el tema de la semana y prácticamente el tema del mes, Sí. pero yo tengo que decir gratamente sorprendido la atención que le están dando los medios de comunicación a la cuestión, teniendo otros temas, digamos, también que Vos van viste teniendo. viste lo que fue ayer. Y ayer Mira. hasta tres temas podemos Tres decir temas. fuertes y digamos Sí. la atención, y creo que es importante ir al siguiente análisis de la cuestión. Hoy me tocaba hablar con el doctor Altamirano, exministro de la Corte en Radio 1, en las 6:50, Sí. y conversando con él, sin tomar postura a ninguno de los lados, sin hacer un análisis, digamos, puntilloso, algunas cuestiones que sí las vamos a tratar de hacer hoy aquí en el programa con los invitados, que agradecemos la presencia de ellos. Es una cuestión que decía, por primera vez y en mucho tiempo podemos ver un nivel tanto de parte y contraparte relativamente importante. Un nivel de los profesionales que estaban, digamos, independientemente de que podemos mencionar si uno estuvo flojo, el otro estuvo mejor. Si, él decía, son dos exponentes paraguayos los que estuvieron finalmente ahí. Y me parece interesante por lo menos rescatar el nivel de ambos, tanto del abogado como a Ronnie Martí, sin compartir lo que puedan decir, Estaba en su y papel. también por parte del Estado paraguayo sin compartir lo que se pueda mencionar, ¿verdad? Entonces, rescataba él esa situación que parece ser importante a lo mejor ponerlo un poco sobre la mesa también en algún momento, ¿verdad? Hay dos cosas nomás que quiero decir Sí. sobre eso que estás mencionando. Uno, lo que decía sobre los medios. También hubo cierto aprendizaje, ¿viste? Esos cursos acelerados que daban Sí, antes. sí, No sé sí, si sigue habiendo ahora, ¿verdad? Sí, sí. Esos Ahí todavía. 2, 3 cursos en un año y eso, ¿verdad? Sí, sí. Todos hicimos eso, me parece, por el camino. Sí, sin Aprendimos en el andar, digamos, Sin duda. a galope, digamos, porque teníamos nuestros prejuicios, nuestras sí. cuestiones, tal vez nuestros, nos vimos como predispuestos a una cuestión, resulta que no era tanto, ¿verdad? Claro. Pensábamos a lo mejor que le íbamos a encontrar a Lenin, a Trotsky ahí reunidos, hablando con la hoja y el martillo, ¿verdad? Claro. A punto de cortarnos la cabeza como Estado. No fue tal. Y ¿verdad? a uno ya lo hicimos prácticamente héroe de... Claro, al otro día de estamos la- poniendo, claro. al otro extremo ya estamos poniendo el nombre a la calle, eso Sí. del juez chileno, ¿verdad? Ya No. nos vamos a ver todo, no tenemos Qué los puntos bárbaro. medios. Y lo otro que mencionabas vos también, me parece todo de valorar lo que decís cuando se plantea lo de, a ver, cómo se fue, por un lado, el trabajo del abogado, digamos, de los demandantes, y por otro lado, cómo se fue dividiendo la tarea de la defensa paraguaya, ¿verdad? O sea, en lo particular, y acá es mi gusto particular, me gustó mucho más La Torre, tal vez no mejor en su estilo, ¿verdad? Tal vez tiene, ¿verdad? Pero, y en cambio, lo del procurador me pareció medio canguicito, ¿verdad? O sea, yo esperaba tal vez un poco más, pero es una cuestión muy mía. Claro. Capaz, y yo no ni siquiera pasé por enfrente de la facultad de Derecho, no conozco, ¿verdad? Pero me pareció medio cangue, ¿verdad? O sea, yo esperaba un poco más. Mariana, sí pasaste vos. Creo Te como quedaste un resultado. tiempo y ¿Eh? te pasaste frente a la facultad. Yo sí Ella- pasé, vos que ¿verdad? sí. Me quedé Pasaste por arde- enfrente. me Un poquito quedé más te adentro pasaron. te quedaste adentro, un casi buen rato. encerrada. Un par de años. Un par de años, sí. Nada más para agregar algo que seguramente vamos a decir después. Yo quiero ver un poco también el lado
ciudadano, digamos, ya que hablamos de los medios, el propio interés de la ciudadanía, que a mí hasta hoy me escribían, tipo al privado, ¿viste? Y te decían, ¿dónde está la grabación Claro, de la sí. declaración completa, etcétera? Y me parece como bastante interesante, de hecho, es un caso que ha logrado una atención ciudadana bastante importante, nacional e internacional. Pero a ver, yo creo que cuando ese mensaje llega de esta forma al pueblo, justamente al que no pasó necesariamente por la Facultad de Derecho, bueno, algo va bien, digamos, cuando más allá de las posturas que pueden tomar, algunas tal vez pensadas o no, cuando hay un interés en un caso que tiene que ver con vulneración de derechos humanos, porque finalmente es el objeto de la denuncia, digamos, con una demanda al Estado, con una exposición donde básicamente ayer era, o sea, muchos hicimos como una maratón de Netflix, pero estábamos viendo o sea, básicamente un caso real y me parece que ¿Quién te eso iba a decir es- que iba a haber 9 horas de juicio y le vas a creer? y que ¿Qué es- hiciste? pero tal 9 horas de cual, o juicio. sea, y te hablo de gente que vio Claro. básicamente completo y que incluso discutían en los Sin grupos, duda. muy interesados, así que me parece un aporte fundamental y sobre todo el valor de que esto sea transmitido y que nos permite tener ese acceso justamente, ¿verdad? Además de no. todo lo Sí. otro que vamos a ir valorando Claro. seguramente en cuanto a Claro. la actuación. Pedro, No, antes ya es lo invitamos. sintético. No, me pareció interesante. Lo que sí tenía que ver algo que por ahí quedó medio flojito en cuanto a la actuación de la Fiscalía. A pesar que yo lo conozco al fiscal Edgar Sánchez, estuvimos hablando incluso antes que fuera, pero es como que ellos se fueron y después el caso quedó ahí en la nebulosa, ¿no? Y es una obligación del Estado justamente seguir trabajando en Cerrar eso. los capítulos. sin duda. Exactamente. Sin Pero duda. bueno, son detalles que me imagino que se van a ir. Hay que ver qué pasa ahora el 8 de marzo, Sin ¿no? duda. Sin desmeritar la opinión ni la mía ni de nadie, vamos a hacer el análisis casi No, claro, de no. tribuna, ¿verdad? Que nosotros como espectadores ahora vamos a ir al Especialista, análisis ¿no? técnico, digamos, Claro. de los entendidos, ¿verdad? Oreo también Oreo Comunicadores Minte, ¿eh? Eh. Bueno, está con nosotros el doctor Cordial. Doctor, ¿cómo estás? Mirá cómo están Están hablando. ahí ustedes, hablando digo, ya. este tema es apasionante, despierta Pena pasiones. conspiración también, mira. Mirá, Bueno, un poco se al están a aire ahí. punto de poner de acuerdo, eso es lo que me preocupa, porque la idea es que, Cortemos esta que conversación terminen antes las de ponernos de relaciones mal hoy acá en el programa. Doctor Seal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Un placer estar acá. Gente, Bruno, yo le llamo, no puedo, Bruno Guyari, pueblo, el Gracias. insigne intendente que tuvo Paraguay, para no ser nunca más. Para que veas Y cómo por lo terminamos. menos hasta ahora parece que nunca más, ¿verdad? Querida alumna, Sí, es Mariana, verdad. Ignaroto, buena no alumna. tengo el gusto, pero Por favor. me gusta Insigne saludarlo. intendente, quería alumna civil. Sí, es lo que, claro, Sí, es lo que hay. ciudadano Para de que el pie. para que el doctor sepa, nosotros éramos vecinos a una cuadra, ¿verdad? Y atrás de un shopping conocido, Ah, en mira. Asunción, así que bueno, yo lo tenía así en Hasta mi- que Felipe compró toda la En, cosa. Alta estima. el shopping Claro. del Sol es el único que cerca que yo viví. Sí, ahí tiró. Ahí sí. está. Muy bien. Bueno, le vamos a decir a la gente del shopping que te envíe la factura a uno, ¿verdad? Exacto. Yo quise mencionar la marca, pero Claro, bueno. nosotros, Si yo hago, yo me agarro aquel el salón centro comercial. comercial del Astro Rey, Claro. pum, tiró la marca así con todo, Si lo ¿verdad? hace bueno. está Doctor todo Rolón bien. Luna, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, especialmente para vos, para Felipe, para Mariana y para Pedro también. Ya Habitué ya. un gusto estar casi siempre acá. Algunos son viejos invitados, algunos Claro, la primera están vez. debutando, ¿verdad? Algunos Algunos debutando, están sí, debutando. estamos acá virginalmente. Entonces, vamos a arrancar contigo, doctor, ya que estás debutando. ¿Quién hoy. diría tú vas a seguir La debutando? primera vez que ¿Verdad? viene, no la primera Claro, vez que se lo invita. La primera vamos vez que a aclarar. acepta la invitación, hay que mencionar Claro. eso. La gente lo vivió ayer hasta casi como pasión y como mencionaba Mariana, ¿quién diría que le vas a preguntar a alguien qué hiciste el jueves y estuve 9 horas viendo un juicio y el fondo de la cuestión de derechos humanos, ¿verdad? Hasta parece extraño para el común de la gente que lo vivió y lo siguió a través de los medios de comunicación y como pudo. ¿Vos cómo seguiste como hombre de derecho, doctor, esta situación? La misma palabra que dije en el par de entrevistas que me hicieron hoy, extasiado, francamente. Me hizo recordar las mejores veces que participé alguna vez en Estados Unidos y en otras cortes en Europa, me llegaron a ver así, pero esto para mí fue descollante, la actuación de esos magistrados. Y también de las partes, todas muy bien comportadas, no hubo alteraciones ni gente que se propasaba, pero esos jueces dieron cátedra de humanidad, además de humildad, que es tan escaso en nuestros hombres letrados y sobre todo magistrados, pero sobre todo la versación, solidez jurídica que tenían, sumado a lo que les suele pasar a los jueces, que no leyeron bien el expediente. Aquí se lo sabían de derecha y del revés, con los detalles, y parece como que tenían anotado ciertas preguntas que ya querían hacer, sumada a la que escuchaban allí. O sea que... Contrastando fue- la situación todo el tiempo, ¿verdad? Exacto, exacto. Jueces atentos a
al debate y de lo que se trataba. Aquí hay que dilucidar en público qué hay, ¿no? A ver, usted dice esto, usted dice eso, pero y analizarlo, así que salga ahí sola la verdad. Que es lo que se busca hacer socráticamente, como decía Sócrates, ¿no? Que salga con preguntas, va uno elucidando cosas, ¿no? Doctor, independientemente de la posición que la gente pueda tomar y mucho en base a información, pasó tanto tiempo que decir, bueno, yo recuerdo todo lo que ocurrió perfectamente y tengo mi juicio tomado desde aquel día y hoy es más firme que nunca por lo que escuché. Para el grueso, digamos, o para la mayoría, sería muy raro encontrarle, porque cada uno está metido en el día a día como para seguir puntillosamente lo que ocurrió con todo este tiempo. Pero para los hombres que están todos los días con la justicia, con el sistema de justicia, uno escuchando los conflictos y los problemas de la época, independientemente del fondo de la cuestión, se da cuenta de que el Estado o la justicia sigue cometiendo los mismos errores hoy de no cerrar ciertos casos. Sí. ¿Y pasaron cuánto? 17 años, ¿verdad? O sea, es un punto para evaluarnos también nosotros de todo lo que ha ocurrido hasta aquí y qué no se ha podido transformar. Y yo te agregaría en el estironcito de oreja, y la comisión que hizo en todos estos años, ¿por qué tarda tanto en pronunciarse? O sea, que yo agregaría entre la gente que estirar la oreja también a eso. O sea, no es posible un trámite de un expediente, si vos me decís es una masacre masiva de 200 víctimas, etcétera, que hay que hacer 1000 pruebas. En ese caso tendría que haber dicho, da unos plazos, alargar tal cosa y decir, disculpe Paraguay, cerramos la cosa. Esto no puede ser, es impresentable una queja que se inició en 2003 y se resuelve ahora que casi en el 2020 estamos. Posiblemente la sentencia la vamos a tener por ahí. Y por lo menos a mediados de este. Y claro, en consecuencia, ya fuera de sinceros, ya que estamos tirándole en la oreja a la justicia y a la policía, también podríamos decir esa fase, que tendría que ser haciendo la equidistancia y para tu audiencia de lo que hace un fiscal, que depura la cosa y ve si hay mérito y ahí lo mete y pide que vaya a juicio. Hablando de Y esa demora instancia judicial. previa no puede demorar 16, ¿cuántos años? 17 ¿no? años, creo que. 17 años. Del Desde 2004, 2007, la denuncia es 2004. 2004. Ah, ok. Ahí está. 14. Mucho tiempo. Más de 14. 10 años impresentable. Pero bueno, perdón Mariana, vos decías algo. No, mencionaba más el famoso, la justicia que llega tarde no es justicia a veces, y en este caso Claro, se puede claro. trasladar a lo de la corte. Claro, doctor Ronda, la cuestión, digamos, de lo que hemos visto, el comportamiento, digamos, de cada defensa del Estado paraguayo, cada contraparte en los últimos años frente a la Corte. ¿Cómo puedes evaluar, digamos, lo que se vivió ayer en cuanto a esa cuestión técnica, verdad? Bueno, en primer lugar yo quiero no responder a esa pregunta de entrada y sí abundar un poco más acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, quería decir también que yo pensé mucho para venir a este programa porque realmente yo no estoy seguro de si la gente quiere saber la verdad de este tema o por lo menos acercarse a algo que le permita comprender mejor. Todo el mundo ya ha tomado, creo que lo has dicho tú, ha tomado una posición con respecto a esta cuestión hace muchísimo tiempo y por más que se le acerquen argumentos fácticos y jurídicos, no se escucha, la gente no se escucha. Y hay también un posicionamiento de gran parte de los medios con respecto al tema y un tratamiento de esta cuestión como si la que hubiera estado jugando ayer era la albirroja. Yo, como alguien que trabajó por muchos años en materia de derechos humanos y 3 años como comisionado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, tengo una sensibilidad muy particular con respecto al tema de la tortura. Entonces, a mí, si quiero entender este tema, no voy a ponerme una camiseta y voy a mirar desde esa perspectiva. Creo que es muy nocivo y creo que el juicio de ayer, lo que mencionaba acá el doctor y lo que estuvieron diciendo ustedes al comienzo, es algo muy importante. A mí la lección que me deja todo esto es que todo el Paraguay, abogados incluidos, comunicadores, políticos y la ciudadanía en general debería recibir algún tipo de educación en materia de derechos humanos. No se entiende, no se comprende el tema, no se sabe de qué se habla. Eso ha llevado a que la discusión con respecto a este caso en particular se vaya por cualquier lado y sobre todo se insista en ese por cualquier lado. Una de las cosas que se dijo, incluso por voceros de nuestro gobierno, ha sido el supuesto sesgo ideológico de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es un tribunal muy particular.
es un tribunal que carece de un elemento central del derecho, que es la capacidad de coacción legítima. O sea, no tiene la capacidad de hacer uso de la fuerza. No puede mandar a un policía a detenerte a vos, ni a mí, ni a allanar mi casa, ni congelar las cuentas varias que tienen diversos bancos del exterior del doctor Seal. En diversas monedas. En diversas monedas. Creo que ha apostado al yuan últimamente, según me han contado. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa Ni corte siquiera obligar a para los seguir estados que son parte. existiendo? Sí. ¿Qué es lo que tiene esa corte? La calidad de sus miembros, la solvencia de ellos y la calidad de sus sentencias. Quien quiera que haya leído sentencias de la Corte Interamericana sabe de lo que estoy hablando. Entonces, es muy difícil que una corte que tiene tan poco poder real pueda jugar a mantener indefenso a un Estado que es el que finalmente le pone la plata. La Corte ha estado en jaque a lo largo de los últimos años porque ha sacado sentencias contra todos los estados firmantes de la Convención Americana y miembros de la OEA. Y la paradoja es que esta Corte, a la que se le acusa de izquierdista, le ha renunciado y salido, ¿saben qué país? En el año 2012, a partir del 2013 sale, en el 2012 denuncia, porque la Convención dice que hay que denunciar un año antes del tratado para salir, Venezuela. Entonces yo quiero saber de qué estamos hablando. Se ha mentido hasta ese punto. ¿Por qué el único país que ha salido fuera de Trinidad y Tobago, que salió por el tema de la pena de muerte, no querían saber nada de no aplicar la pena de muerte, vuelven después a la Corte Interamericana, y Perú en el 99 durante la presidencia de Fujimori? Fuera de esos casos es Venezuela. Y la Comisión Interamericana, de la que también se ha dicho de todo, sacó un informe en el año 2010 muy negativo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y ahí es que se decide salir. Primero fue Chávez, y el que cumple eso es ya Maduro como presidente. Entonces, esa es una de las tantas falacias que se ha mantenido sobre el tapete en estos días, y quien vio el juicio ayer se dio cuenta de que esa es gente seria. Doctor, Que esa gente permíteme sí, seguir claro. tu línea. Sí, ¿Me sí, permitís, sí. doctor? Sí, cómo no. Porque una de las cosas que también se hizo mucho hincapié en esa misma línea que estás planteando vos es el monto del dinero. Se puso como eje en la Sí. construcción del relato, Sí, sí, digamos, del gobierno, se puso como eje de toda la discusión el monto del dinero. Sí, sí. Y Después, quiero decir después, algo al respecto. después ya estamos discutiendo si quién para lo que pidió, si en realidad la defensa, si era para la corte lo que estaba pidiendo un monto, si era para ahora, ayer discutimos si era 50 para cada uno, No, todos giraban todo el dinero. yo llegué a conversar con un colega. Pero mi punto Sí, nomás es sí. el siguiente. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el monto del dinero y no hablamos sobre derechos humanos? Porque el eje de la discusión no ha sido los derechos humanos. Yo no tomé nota de lo que se dijo acá justamente, de las 9 horas que mucha gente que normalmente no hace eso estuvo pendiente de un juicio en donde se hablaba de derechos humanos. Porque ese no era el tema. Acá se politizó esto en grado sumo, se crearon bandos y era un partido de fútbol. Paraguay contra Claro, la comisión. un partido que se jugaba de una manera diversa a la que estamos acostumbrados hinchada, a ver. tribuna, Exactamente. todo, completo, De hecho, bombo. una representante de la delegación paraguaya dijo, vamos a ir a defender con garra. Ahí hay que ir a defender con argumentos fácticos y con argumentos jurídicos. No cierto. con garra, no hay que ir a sudarla, ni tirarse al piso. No hay que. Si podemos conseguir hinchada, pausa no, de hinchada. quiero todo nomás mejor. decir una cosa más. Esto, para que se entienda mejor también, porque digo, se ha tergiversado tanto. En un juicio como este, no importa la conducta anterior de la víctima, ¿sí? Pudo haber sido terrorista, asaltante, prostituta, prostituto, secuestrador, torturador. Ese no era el punto de la cuestión. Tampoco importa su filiación ideológica, ¿sí? Tampoco importa si cometió o no el delito. De hecho, la definición que da de tortura la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas dice, y también la tipificación anterior que teníamos el Código Penal del 309 dice, haya cometido o no el hecho la persona, porque el propósito de la tortura es, la tipificación del 309 cambió. Sí, ahora hay otro proyecto de ley para volver a hacerla acorde a lo que dice la Convención contra la Tortura. Y dice, obtener una confesión, intimidar, amenazar, culparla por algún hecho que cometió o no, dice. O sea, hacerle pagar su culpa a través de la tortura. Haya cometido o no, dice. O sea, la propia definición de tortura dice, no importa. Claro. No importa si cometió o no cometió. Si cualquier persona que trabaja en derechos humanos y que visita presos, y acá el doctor sabe eso, no le pregunta a la supuesta víctima de tortura o malos tratos, ¿qué delito cometiste? ¿Qué vos sos Claro. pederasta. No, yo me levanto y me voy. ¿Sí? No existe eso. Y ¿Me das? eso hay que entender.
el Me da un Estado pequeño- no puede violar los derechos humanos ni de los peores criminales. Claro. Tiene que someterlos a Eso juicio está claro. y condenarlos si cometieron el hecho. Me das ¿sí? un puntito, doctor, ahí, porque Sí. hablando en términos futbolísticos, ya que estamos nomás, ¿verdad? Sí. Tenemos un refuerzo que ya nos está esperando y se va a sumar a nuestro plantel en un ratito, entonces hacemos una pausa para poder tener más tiempo Dale. a la vuelta. Y no es Nelson Ado Valdés, ya que estamos hablando de garra No, y eso, no, ¿verdad? no, sí. Pero ya va a estar con nosotros el doctor Cohn en un ratito. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Y ya estoy hecho para el resto de mi vida. Simbólicamente estamos buscando capitalistas para esta noche, así que cualquiera de ustedes de los presentes que levanten la mano. Quería la sustancial, la real, no la Claro. simbólica. No sé. Doctor Así es. Marcos, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Muy agradecido por la invitación. No, por favor, doctor. Mira que nosotros estábamos hablando cada uno de su perspectiva, digamos, la condición. De hecho, fuiste nombrado incluso ayer, ¿verdad? O sea, imagínate, el protagonista y todo del país estaba mirando, ¿verdad? Sí, realmente fui nombrado 2 veces. La primera vez por Juan Arrón, que yo certifico, es verdad lo que dijo. Yo fui al Sanatorio Migones y recuerdo muy bien ese día porque tenía internada a mi hija en el sanatorio, ahí a 50 metros del Sanatorio Migones, del Sanatorio San Roque. Estaba yo ahí y cuando comienzan a surgir llamados de teléfono, miro la televisión, apareció Juan Arrón, Juan Anuncio Martí, aparecieron. Y yo creo que entendamos ese momento histórico. En ese enero era el boom, fue la noticia, porque eran supuestamente buscados ya hace varios días. Todo el mundo comentaba la desaparición de estos señores. Entonces cuando aparecen realmente, fue un boom. La gente se autoconvocó. Realmente hubo muchísima gente fuera del Sanatorio Migones posteriores horas al momento en que fueron encontrados, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo era juez penal de garantías, el 4º turno acá en la ciudad capital, pero también fungía como director de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. Una unidad pequeña, creada hace unos años, tenía muy pocos años de vida, donde, bueno, nosotros nos interesábamos en casos concretos de violaciones de derechos humanos, participábamos en comisiones conjuntas con el Parlamento, con el Poder Ejecutivo, etc. Le llamo al responsable de la unidad, el doctor Sapena Brugada, a informarle qué es lo que estaba ocurriendo. Me dijo, ¿qué hace mi hijo? ¿Por qué no está ya en el lugar donde tenés que estar? Bueno, entonces yo me fui inmediatamente. Ni siquiera me animé en ese momento a decirle, estoy con mi hija internada, ¿verdad? Pero bueno, fui porque era 50 metros. Claro, estaba ahí. No, estaba ahí a un paso, ¿verdad? Entonces fui al Sanatorio Migones, presencié el momento en que llegaban a Ronnie Martí, vuelvo a decir, ellos estaban bastante golpeados, yo les he visto, me acerqué a ellos cuando ya le pusieron una camilla dentro del sanatorio, para ver si estaban en espacio y tiempo, estaban absolutamente lúcidos, los dos, porque les miré y les conversé con los dos, estaban absolutamente lúcidos, pero sí lo vi bastante golpeado. Yo me he choqueado un poco, también porque ellos estaban, yo los notaba bastante choqueado, psicológicamente a las dos personas. Ahora, esta fue mi intervención. ¿Cómo concluye mi intervención? Asegurándole de parte de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia que sus derechos y sus vidas iban a estar resguardadas por el Poder Judicial y que seguramente el Ministerio Público y el Poder Judicial iban a intervenir cuanto antes, de inmediato. Ya comenzaron a llegar los médicos, yo creo que todos autoconvocados también por la noticia, y comenzaron a hacer una inspección preliminar. Y luego sí, cuando se juntaron ya todos los que estaban, los médicos de planta en aquel momento del Sanatorio Migones y otros que iban llegando, comenzó la inspección y como yo soy abogado y entiendo poco o nada de medicina, bueno, y tenía una hija ahí a 50 metros. Retrocediste 50 metros. Sí, retrocedí los 50 metros y volví yo a acompañar a mi familia, ¿verdad?
Esto fue lo que a mí me tocó, es lo que creo que dijo Juan Arrón, y yo puedo confirmar que esto ocurrió y fue lo que yo dije, jamás voy a negar. Ahora, la segunda vez que fui nombrado por el abogado Abadie Pankov. Y esto sí ya me afecta a mí personalmente. Que dijo que porque designó los médicos. que tres dijo de que los yo médicos. designé médicos. Sí. En primer lugar, yo me fui como funcionario, no como juez penal. O sea, funcionario de la unidad, director de la unidad de derechos humanos. No tenía ningún tipo de atribución legal ni competencia para designar a nadie. Es más, yo no le conocía a la mayoría de los médicos, porque ni idea tenía quiénes eran los médicos que estaban ahí. Entonces, mal puedo yo designar a nadie. Y otra cosa que quiero que la ciudadanía tenga conocimiento, quiero que sepa, yo nunca intervine en ningún expediente de Anuncio Martí o de Juana Rom. Nunca fui juez en sus causas, por tanto, jamás pude designar en ningún momento a ningún médico, a ningún testigo, nada, porque no tenía competencia, nunca tuve competencia, nunca tomé ese caso. Ahora, conozco el caso básicamente por lo que me tocó vivir y por algunas cuestiones de prensa. Y me preguntaban algunas cosas del expediente que yo no tengo idea porque yo nunca formé parte. Bueno, pero ahora, perdón, de doctor, ese ahora de delito. algún modo formás parte cuando una de las partes dice que vos fuiste Sí. quien designó. No sé si eso vas a enviar algún tipo de respuesta, alguna Y- aclaración y- o va a y quedar así. Está absolutamente Documentado. desmentido en este momento por mí. Quiero también decir que yo hoy me comuniqué vía WhatsApp porque me facilitaron con el Procurador General de la República para ofrecerle cualquier tipo de datos o declaración que Para que haga la necesite aclaración dentro del expediente. dentro del expediente, que este señor se fue a mentir y me sorprende mucho. Yo le conozco a Abadie, ¿verdad? Yo jamás hubiera creído que fuera a decir que yo Claro. tomé algún tipo de decisión en ese expediente cuando yo nunca tuve intervención de ningún tipo en ese expediente judicial. Doctor, te quiero interrumpir para completar algo. En realidad, quería que haga la precisión nomás si vas a decir o no, pero hace rato vos no estabas aquí en la mesa nomás y se habló mucho del tema, o se estuvo hablando del tema de la indemnización, de este tema de los Sí. 50 millones simbólicos, ¿verdad? Simbolismo que ahora todos queremos. Pero yo diría, en realidad el punto es que, no sé, yo no tengo ese detalle, pero para mí en el juicio, no en la previa, el que instala esto es Juan Arrón cuando dice, yo pido, o sea, Claro. de forma simbólica, porque esto no se puede luego pagar y esto es simbólico y enfatizó en eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratar un tema de derechos humanos cuando es la propia víctima la que viene a decir, yo lo leo así, digamos, no hizo tampoco él tanto énfasis en el resarcimiento, en la cuestión moral, en que el sistema cambie, él hizo el énfasis en los 50 millones de dólares, lo volvió a hacer el abogado, entonces... Claro que uno cuando lee como espectador y encima que la plata luego, digamos, algo Y a esta altura que prende, ¿verdad? Y más Altura todavía que que puede hemos haber salido pasado de de enero. enero. No, pero hablando en serio, Sí. entonces yo diría que son ellos los que instalaron. Entonces uno lee como que en realidad acá el interés es meramente económico. Más allá de no juzgar el hecho, coincido, se hubiese hecho más énfasis en si sucedió o no el hecho de la tortura, que era el caso del juicio, y no tanto en el monto, pero así fue. No, eso de sucedió. hecho que es tal cual como vos estás diciendo. Y yo creo que es un desconocimiento, hasta si se quiere, grosero de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de resarcimiento, ¿verdad? Tanto en materia material o inmaterial. Este desconocimiento yo creo que es lo que a esta gente le llevó a este absurdo que hizo que una mayoría de personas en el Paraguay, bueno, reaccionara de tal forma. De la jurisprudencia que conocemos en la Corte Interamericana, acá en Paraguay por lo menos, tal vez creo que una de las mayores indemnizaciones fue la del caso del Panchito López, que rondó los $1 millón, pero con una cantidad de muertos, heridos. 20 mil dólares por familia creo que le dieron. Sí, sí. 20.000 Sí, por que familia. quiero- O sea, quiero por familia precisar- de un muerto. yo no muerto. recuerdo- yo no En el no caso, torturado. Marcos, en Sí. el caso Vargas Areco, Sí. que fue un chico, niño soldado asesinado en un sí. cuartel, 15 años de edad, haciendo el servicio militar Conozco el obligatorio, un caso. tiro por la espalda de un militar, con resultado de muerte. La indemnización fue de $62.000, 100 veces menos que los 63 Claro. millones de un caso que no tuvo resultado de muerte. Entonces, eso es importante también decir lo que decía Marcos del desconocimiento Sí. Ahora- de la gente acerca de lo que Sí. tradicionalmente hace la Corte al respecto. Claro, Yo la lo que Corte, quiero- sí. como dijo el juez A Vivo, ver. ¿verdad? El chileno,
La Corte siempre ha mantenido un criterio firme Claro. y responsable en lo que ellos consideran una decisión justa, ¿verdad? O sea, están dando un mensaje para toda América cuando condenan a un Estado Exactamente. y ponen un monto. Pero el mensaje no está en el monto, está en la condena. condena. Este es el mensaje de la Corte Interamericana. Ahora, ¿verdad? yo quería preguntar, porque acá estuvo también Diego Zavala. Zavala. Entonces le decía, obviamente era un poco difícil para él contestar porque es una parte directamente afectada por todo esto, ¿no? Y él hacía obviamente el hincapié del tema, recordar el tema de plata, y también le preguntaba hasta qué punto, desde su punto de vista, él no es abogado, no sé, creo que no es abogado, pero simplemente Sí, quería saber, Diego, sí. Diego, Sí, es abogado. Bueno, abogado. Sí, sí. entonces quería saber su punto de vista nomás sobre si hubo, en todo caso, un secuestro y tortura, ¿qué responsabilidad tendría el Estado si los que cometieron ese hecho actuaron de motus propio? Entonces la pregunta es, y a ustedes que son los especialistas, la defensa, no. ¿Cómo se llama? A los que están patrocinando a Ron. Los que- los La demandantes. querella, digamos, la querella. Peticionarios se llaman en Los la jerga. peticionarios. Esa es la palabra. Lograron demostrar que hubo una orden directa de las más altas esferas del Estado para que se cometiera ese acto. ¿Te puedo responder? Sí. Y antes de contestar eso, porque yo creo que la Corte Interamericana va a basar su sentencia en Porque ese es el todos los caraculo del elementos tema. que se produjeron a lo largo de este tiempo, más lo que pasó ayer en la audiencia. Yo particularmente no tengo esos elementos, o sea que no puedo responder a eso, pero sí voy a decir lo siguiente, porque es importante entender esto. La responsabilidad del Estado tiene dos dimensiones en este caso. Ah, Si fueron o no los agentes estatales quienes realizaron o no el hecho antijurídico, ¿sí? Que es objeto de análisis en este ahora, caso. sí. Y en el momento posterior, si es que esto ocurrió, ¿qué hizo el Estado para castigar a los responsables? No es solamente el hecho de que los agentes del Estado hayan realizado, porque ningún Estado puede controlar totalmente a su policía, a su fuerza armada, etcétera. De hecho, para que se entienda bien este tema, si esto se solucionaba en sede local, se investigaba apropiadamente y quedaban todos contentos, ya sea que hubo o no secuestro y tortura, o hubo secuestro y tortura y fueran condenados los responsables, nunca hubiéramos ido a la Corte Interamericana. Claro. Porque lo que se investiga, lo que la Corte hace es ver si los estados respetan a través de sus agentes Exactamente. el contenido de la convención y si ponen en marcha sus mecanismos para dar una satisfacción a las víctimas. O sea, es una doble dimensión. Ya. ¿Doctor? Sobre el punto, Sí. ¿sabes cuál es la definición de desaparición forzada? La privación de libertad, cualquiera sea su forma, por agente del Estado, por personas que actúen con su autorización o aquiescencia. Ya mañana otro lado y nada. Claro. Claro. ¿Eh? Sí. Añemolente a Juve. Sí. Seguida, escuchado, esa es la primera parte. Segundo, esto tiene que venir. Seguida de la negativa oficial a reconocer la situación. Claro. Se llama desaparición forzada. Convención de Belén do Pará de la OEA sobre la Convención Interamericana sobre desaparición de personas, desaparición forzada de personas. 1994. Doctor, Eso están los tratados. Sí. Por supuesto, Paraguay es parte, ha suscrito. doctor O Seal, sea que ahí los componentes, quiero, Sí, disculpame, entiendo. ya sé que lo entendieron ustedes, pero Sí. para la audiencia. no, para El tema ahí no anda, pero vos crees que él ordenó con ese asunto, vos crees que ordenó todas las torturas a Schoner. Pobrecito Anganín no sabía, oye, póntelo mitad. El Estado es responsable. O sea, De eso la se actuación. trata, claro, de sus funcionarios. agentes. Está bien. Y sobre todo decir, en el momento que pide, usted está sumariado, ahora mismo va a ser procesado. Así actúa un Estado responsable. Espera que yo primero lo disciplino. Ahí se sale la responsabilidad. Eso es lo que se quiere. Y eso es lo más maligno que pudo haber. Ustedes recordarán todos de Videla. Sí. El desaparecido, ¿qué es el desaparecido? Es una entelequia. Es una entelequia, ¿te acordás de aquella No cosa? existe. Claro. O sea, el famoso, ¿dónde están los desaparecidos? Es una ¿Dónde? entelequia. O sea, negar. Y tenían un campamento de concentración en esa entelequia. Sí. doctor Seal, Es negar. sobre ese mismo punto. El 24 y 25 de junio del 2010, el Estado paraguayo rechaza, digamos, seguir rechaza que el caso, digamos, seguir
participando del caso, seguir como En el trámite ante la en comisión. el trámite dentro de la comisión. Ajá. En la red, No ¿no? sabía. ¿No? Claro, y ¿Cómo que rechaza? Dicen. manifestaba su no, deseo de no continuar, dice, un posible arreglo amistoso. no, eso es otra cosa. El Eso, ¿hay arreglo responsabilidad del amistoso Estado está o no? previsto en toda la convención, en todos Pero los para planes. entender, ¿está previsto? Digamos, Está o sea, ¿estuvo mal previsto, ahí, no hubo en mala fe? absoluto. Esa es la no, labor no, de la cuidado, comisión. cuidado. Eso Por eso es. pregunto. Conciliar antes. No, hasta inclusive en derecho laboral tienen instancias en todos. Siempre trata porque siempre las buenas es lo mejor que una decisión del juez. Correcto. Si entre las partes pueden, en cualquier juicio, Como uno dicen, puede un buen no pueden trato arreglar. es mejor Qué que mejor un que usted mal. mismo que le aprieta el zapato decir, bueno, yo creo que si él retira esto y él hace esto y me compensa esto, ¿para qué el juez se va a meter más? Suficiente trabajo un ya tienen procedimiento los de jueces. conciliación, Eso conciliatorio. está en la convención previsto y a veces pone en la convención. Invitamos al Estado a ver las posibilidades de llegar a una solución. Yo recuerdo el caso cuando era agente del Estado en el tema Canese, ¿verdad? Y nos reunimos acá en el local de la OEA y logramos un acuerdo básicamente donde el doctor Ricardo Canese sí. solicitaba solamente $10,000 en aquel momento. Y $10,000 más creo que para sus abogados, etcétera, etcétera. O sea, $20,000 era la cuestión con el país. Por difamación a Guasmosi, en el tema Guasmosi. cometida en Uruguay. Exactamente. No, cometido acá en Paraguay. Creo que fue porque dijo él en ocasión, Uruguay, pero no, en ocasión a la campaña donde él era candidato al presidente de la República. Eso, Yo tenía entendido que habló lo dijo sobre en el tema Uruguay, Itaipú, eso no, es lo que en, yo- en Paraguay. fue. En Paraguay. Yo no sabía. En medio de todo esto salió una resolución de la Corte donde les culpaba al doctor Canese, terminó el caso quedó en que 8 años él tenía imposibilidad de salir del Paraguay, entonces se llegó a un acuerdo, firmamos todo un preacuerdo conciliatorio y el Estado en aquel momento me dice, no, vamos a salir nuevamente de esto, nosotros vamos a ganar este caso. El Paraguay todavía nunca había sido condenado por la Corte. Y recuerdo yo que no me dejaron opción. Le dije, vamos a perder este caso. Hicimos cosas importantes, pero todavía falta y vamos a perder. Me fui y renuncié al cargo de agente del Estado paraguayo y así nos fue con el caso Canese, donde a Paraguay se le condenó a $20,000 justamente Claro, el acuerdo, digamos. por no llegar al acuerdo, ¿verdad? Si mal no recuerdo fue $30,000. $30,000. Más que gastos de abogados. Sí, que finalmente 5.000 por ahí. no se cobró, porque el doctor Ricardo Canese dijo, yo como patriota paraguayo, etcétera, etcétera, Quiero. no voy a cobrar, no voy a pretender esa suma, y no le perjudicó al Estado. Pero ¿cómo quedó el Estado paraguayo? La condena es la... Quedó condenado. Este es el punto, ¿verdad? Por eso que yo creo que ese desconocimiento, perdón que diga así, ¿verdad? No, Pero por favor. hasta supino de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo que esta gente, bueno, ganara también la repulsa de toda la sociedad, ¿verdad? Es absolutamente imposible de entender si conocemos la trayectoria de la jurisprudencia de la Corte, que un pedido de este tipo pueda tener alguna viabilidad a lo largo del procedimiento. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Doctor, vos tenés que retirarte, doctor. Quédate nada más, doctor, un ratito. O sea, Vos tenés que irte. ¿Cuánto? Y lo que vos quieras nomás ya a partir de ahora. Eso Me arreglamos, hizo ojito, pero metele. Ahí tú, Vamos a partir. intendente. Tiene que dar Vamos a clase. negociar, vamos a negociar en la pausa, ¿le parece? Vamos a negociar. Algo simbólico ¿cómo? nomás, doctor. Sí, ¿eh? no. El eterno intendente, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Ya. Una pausa y ya volvemos. Bueno, me están diciendo que tenemos que parar. Yo te digo, hay gente que no la voy a invitar mal, pero pues son muy revoltosos, ¿verdad? Hace tu regreso acá más divertido con las mochilas de Filmagic. Esto para Mili. Sí, y para los chicos sí, que sí, están sí. del otro lado. Qué ¿sí? buen dato de este Toto. Con diseños exclusivos que te acompañan durante todo el año. Encontranos en los principales puntos de venta del país o ingresar al Instagram de Filmagic Retail, ¿sí? Y puedes ver los fabulosos premios y comunicate al 021 55 11 87 por más. La estación de Farra es el verano, vivir pura música y diversión con la 101.3. Pone tu canal de radio, pone Farra
play, ¿sí? Apasionante el debate. será. Apasionado está el tema, sí. Yo tengo Vamos que... a hacer tengo que silencio. decir- Vamos a escucharlo. No, ¿Sabe decía, quién dijo bueno, eso le dijo, no, póngase de acuerdo, porque el señor dijo Hoy, tortura eso va a y continuar. que no prescribió. Y usted está Soledad diciendo que es Villagra lesión. dijo. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo digo, para nosotros es un lujo Soledad poder Villagra, tener supongo que haría esta más- calidad de Sí, invitados, sobre todo sí, apasionados y que están deja- metidos en el te programa. deja- Con uno puede prescribir, Vamos a salir con la juntos, elección no hay prescripción. Yo creo que de acá tenemos que armar una terofi. terofi, ¿verdad? Después acá tenemos que armar una terofi, si no se Para pierde el continuar, programa, ¿verdad? claro. Por favor. Bueno, me están diciendo que tenemos 4 minutos más, ¿verdad? Así que vamos a permitirle a nuestros Por favor, invitados claro. Cerrar. si quieren dar una conclusión final, o por lo menos qué sensación le deja. Yo sí, le decía a la esposa lo que yo decía al aire, ¿verdad? Si a mí me preguntan, parece que todos son culpables de todo lo que se dice. Dos partes. ¿Verdad? Entonces, en su Algo de culpa momento- tienen cada uno. ¿no? Claro, en su momento todo el mundo admitió llegar solamente hasta acá, Sí. porque si me voy más de acá soy culpable de lo otro, si me quedo acá soy inocente de esto, o sea, compartieron cada uno, digamos, hasta acá llegamos, fue casi un acuerdo amistoso, ¿verdad? Y hoy se descompuso el acuerdo de llegar a la Corte, ¿verdad? Pero no sé qué sensación le da, qué mensaje se puede dar. Los medios creo que han jugado un rol importante, no sé si acerca de lo positivo que puede dejar, pero han jugado un rol que en aquel momento era otro. Hay muchos medios que no quisieron mostrar sus archivos Así ni las mismo. tapas de aquellos años para decir, decíamos esto, mostramos esto, Sí. esto acá en la calle Llero habíamos avisado tal cosa, cuando teníamos el diario de noticias esto, Sí. con el diario de la tarde decíamos esto. Mucha gente también, digamos, guardó su archivo, ¿verdad? Claro. Entonces acá... Milloitan. ¿Eh? Y sí. Milloitan. Ahí Todos, está. por eso digo que todos son culpables, me parece, ¿verdad? No sé qué conclusión tenés, doctor, al respecto. Bueno, mira, yo tengo una primera conclusión, es que de sentimientos encontrados. Mira, en mi calidad de docente estuve feliz ayer, porque la ciudadanía paraguaya descubrió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene cuerpo, tiene rostro, Claro. que el Estado tiene obligaciones que cumplir, etcétera, ¿verdad? Que hay una instancia donde finalmente podemos ir cualquiera de los ciudadanos si es que, nuestros derechos humanos son violentados, ¿verdad? Esto para mí, por 9 horas, a toda la ciudadanía paraguaya es una construcción de ciudadanía, me parece a mí muy importante. Ahora, en relación al proceso concretamente, yo pude ver muy poco. De lo poco que pude ver, básicamente fue la declaración del doctor Jorge Germán Latorre, que me pareció interesante porque fue muy sincera. Le he visto demasiado sincera ya, honestamente, ¿verdad? Para la otra parte. Al hablar de la mexicaneada, al De no hablar confiar en la policía. de la no confianza absoluta del Ministerio Público, que es real. Cuando el nuevo proceso penal se inicia, era una guerra abierta Claro. entre la policía y la fiscalía. Claro. O sea, él estaba contando su realidad. No pudiendo hacerlo, lo hizo. Y eso es muy rescatable, me parece a mí, No debiendo. como aporte a todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Y yo también tengo que decir algo. Yo al procurador en su disertación final, en su discurso final, lo vi bastante sólido. Y quiero también decir esto, me parece muy importante. Todos los paraguayos se enojaron, nos enojamos todos, ¿verdad? Porque supuestamente nos puso coraje, nos puso la voz alta, no hizo ningún acting. No, De pero eso no. no se trata No se esta trata de cuestión. eso. Estas cuestiones son de razones, de derecho y de justicia, o sea, de hechos, ¿verdad? O sea, y si las razones están planteadas, no importa el tono de voz, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Porque hay un tribunal que tiene personalidades que son realmente personalidades en el ámbito de los derechos humanos y del derecho internacional. Ellos no necesitan ningún acting enfrente para conocer qué es lo que está pasando y nos han demostrado, ¿verdad? Por último, me parece a mí que la solvencia del tribunal hizo que todos nos diéramos cuenta que este tribunal es un tribunal de derecho. Acá no importa qué es lo que piensa cada quien, si le gusta este color o el otro color. Lo que vimos es un tribunal serio, mesurado, en general, ¿verdad? Estoy hablando en general. Esto, bueno, me parece a mí que junto a la publicidad que le dio, al rating que tuvo todo esto, se ha construido ciudadanía el día de ayer. Por eso creo que vale la pena. Doctor Seal, ya me dijeron, no estamos quedando sin tiempo, pero voy a asumir los riesgos. ¿Cómo no? Marco habló por todos nosotros. Exacto, prácticamente muy poco que agregar ahí.
Yo insisto en el tema de punto final que le alude a esa docencia cívica de que tanto carecemos. Yo diría, tanto carecemos la ciudadanía, bueno, pero empezando del presidente de la República para abajo. Hicimos un papelón movilizando toda la casa, llevando hasta el presidente a una audiencia como esta. Eso se demuestra que creía que era una cuestión como pinchada que se iba a ganar por, mira quién viene, mira que esto a Paraguay no le puede condenar, mira, pero usted no sabe quiénes son. O sea, esa línea argumental, si se le puede sacar a la humanidad, el peor asesino, nos lo venimos y nos lo ajusticiamos en público. Le decimos, señor, somos una sociedad civilizada, usted cometió ese delito aberrante, sea el que sea, va a ser tratado como usted no trató a su víctima, se le va a decir, tiene derecho a un abogado, tiene algo más que agregar, quiere declarar o quiere abstenerse. Todo eso hace a respetar la dignidad humana. Puede continuar como ciudadano sin ningún problema. Y va por cuerda separada lo deleznable, que ahí se encargará el juez de decirle 30 años o la máxima. Pero antes se lo trata como un ser humano. De eso se trata. O sea, el famoso apriete, eso es tan viejo como la humanidad. Y como dice acá nuestro experto, dedicado al tema de la tortura, para Paraguay. Estoy seguro, como le decía hoy, en este momento en una comisaría en Nueva York le están apretando a alguien, porque no es perfecto el sistema. Claro, pero cuando te pillan la pagás. Claro. Te cuesta al cargo, a vos, al comisario, al intendente, al gobernador, es posible. Y para eso están estos organismos. Para que ahora sientan. Lo ideal de esto sería que en las escuelas de policía, en las escuelas, en donde sea el Estado, decir, mira, vos sos responsable porque bajo tu orden se pasó esto. No crea, comisario, que vos, yo no he visto, no, vos viste que había sangre allí. Vos escuchaste si no que gritaba. Peor. Si no viste, peor, claro. Eso, ahí está. Sin duda. Esa idea fundamental, si se puede inculcar, separar los tantos. Porque si no estamos en la ley de la selva. Doctor, un placer que nos acompañe. Tengo 10 segundos, doctor, sí, pero te digo que me están pidiendo una sola cosa. ¿Cómo son de la casa? Como en la guerra, en este caso, creo que la verdad fue la primera víctima. Primera cuestión. Lo de ayer nos mostró que muchas de las cosas que se dijeron, ya me dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, no eran ciertas. Estamos hablando, había sido de otra cosa. Y acá hay algo que no se tocó nunca. El récord en materia de condenas y de imputaciones de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos del Paraguay, 0 condenas por tortura. Sí, y salvo la fiscal Lili Sayas, que imputó y va a acusar a Eusebio Torres y compañía de la época de la dictadura, no se consigue en Paraguay que los fiscales imputen por tortura. Si imputan por lesión corporal en el ejercicio de la función pública, que es un delito menor. Entonces, esto puede que se haya inscrito dentro de ese récord nefasto que tiene la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos del Paraguay, que no ha hecho un buen trabajo. Totalmente, y eso están los números para demostrar. Doctor, un placer, la verdad. Igualmente. Un placer. Bueno, tenemos acá una universidad realmente. Sí, claro. Un placer. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Programón. Bueno, como simbólico. Acá se están yendo simbólico. Bueno, yo tengo que decir, la verdad, un placer. Para mí el mejor programa que hemos tenido. La verdad que sí. En mucho tiempo, sí. Realmente unas personas de primerísimo nivel. Vamos a encontrarnos el lunes. Sí, dale. El lunes seguimos nosotros, ¿qué haces? Chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day.